Eh, la sesión de ayer prácticamente se basó en el recuerdo de la dinámica estructural, debido a que la cimentación de maquinaria va a generar fuerzas excitadoras armónicas, ¿no? Entonces, es como ya expliqué, esto vendría a ser una cimentación para una maquinaria, para el caso de una central térmica, que produce energía en base a combustibles, ¿no? Podría ser también una central térmica en Tacna que produce en base a petróleo, producía, ¿no? Porque ahora ya está en Pisco, o un molino de bolas, que esto se utiliza en la minería. Entonces, esta maquinaria necesita de una cimentación, la cual va a hacer que opere de una manera efectiva la máquina, pero sobre todo evite la resonancia, ¿no? Se evite la resonancia. Entonces, si la frecuencia de mi maquinaria en conjunto con bueno, si la frecuencia de mi maquinaria de operación es muy parecida o es igual a la frecuencia de un conjunto entre, se podría decir, la masa de la maquinaria, la masa de la cimentación y la masa del suelo, me va a producir una masa equivalente, una masa total, ¿no? Esa masa y con su rigidez hay una frecuencia. Esa frecuencia debe estar totalmente alejada de mi frecuencia de operación, ¿no? Porque si son iguales existe resonancia, ¿no? Y ahí va a tener serios problemas. Entonces, el objetivo era desarrollar la respuesta dinámica ante cargas armónicas de un grado de libertad y realizar el análisis de la cimentación de máquinas. Entonces, ayer se basó prácticamente en esto, ¿no? Desarrollar la respuesta dinámica de vibración libre de un grado de libertad y la respuesta dinámica de vibración forzada, ¿no? Vibración forzada es ante fuerzas excitadoras, ¿no? Un caso podría ser el sismo, que su fuerza excitadora vendría a ser la masa por la aceleración del suelo. Eso me va a producir unas fuerzas, ¿no? Fuerza en función al tiempo. Para el caso de máquinas, es una fuerza sinusoidal. Entonces, eso veremos el día de hoy. Y el día de hoy vamos a hacer el análisis de la respuesta dinámica de una cimentación de máquinas. Entonces, ayer he subido unos videos de la dinámica estructural para que hagan el repaso y puedan entender la clase de hoy, ¿no? Espero que lo hayan podido ver, si no, ya lo repasan con más calma, ¿no? Se basó en un grado de libertad, donde esta vendría a ser la respuesta de un grado de libertad en vibración libre, ¿no? Su ecuación y su respuesta, ¿no? Masa por aceleración más la rigidez por el desplazamiento va a ser igual a cero, ¿no? O sea, no existe una fuerza de este lado. Y su respuesta es esta, ¿no? En los videos está el procedimiento de cómo llevamos esa respuesta. Este vendría a ser la representación gráfica de la vibración libre, ¿no? El cual va a tener un periodo que representa el tiempo que se demora en recorrer un ciclo, ¿no? Después vemos el amortiguamiento, vibración libre con amortiguamiento, ¿no? Cuya respuesta vendría a ser esta, pero eh, esto va a ser para un cuerpo que va a vibrar, ¿no? Como ya vimos, también existen tres tipos de amortiguamiento o tres tipos de condiciones: críticamente amortiguado, cuando su fracción de amortiguamiento es igual a 1, sobreamortiguado cuando es mayor que 1, puede ser 2, y subamortiguado, que es lo que ocurre en nuestras estructuras, ¿no? Cuando la fracción de amortiguamiento generalmente es el 5 por 1000, ¿no? Perdón, el 5% que estipulan las normas para estructuras de concreto o de acero.
Y el decremento logarítmico, que es una manera de hallar la fracción de amortiguamiento, ¿no? En función a dos desplazamientos continuos. Bueno, también les he dejado una serie de ejercicios para que puedan resolverlo. En el video también se describe eso. Ahora, la vibración forzada simplemente está representada por una fuerza excitadora en función del tiempo. Entonces vamos a tener dos respuestas, una solución general y una solución particular, ¿no? Entonces, primeramente, sin amortiguamiento, para esta ecuación, que vendría a ser masa por aceleración más rigidez por desplazamiento, va a ser igual a una fuerza constante, ¿no? Este es para una carga súbita, o sea, la fuerza es constante, ¿no? Entonces, su respuesta vendría a ser esta, ¿no? El desplazamiento va a ser igual, su respuesta va a variar en el tiempo, pero vendría a ser una respuesta elástica multiplicado por una función, ¿no? Esta función se le conoce como el FAT, o el factor de amplificación dinámica. Es decir, a nuestra respuesta estática, el desplazamiento es igual a la fuerza entre la rigidez, ¿no? Eso es en el estado, en estática, ¿no? Se le multiplica por un FAT, ¿no? Entonces, para una carga súbita, este vendría a ser su factor de amplificación dinámica, 1 menos coseno de la frecuencia natural por el tiempo. También vamos a ver para una carga pulso, que vendría a ser una carga constante hasta un tiempo determinado y luego se deja de aplicar la fuerza, ¿no? En este caso va a haber dos tramos. Para el primer tramo, el desplazamiento va a venir por la misma expresión anterior, y para el segundo tramo ya no partiría del reposo, sino partiría desde un tiempo TD, ¿no? Y este vendría a ser su respuesta. Por una carga rampa, también. Inicialmente es lineal hasta un tiempo determinado y luego se hace constante. También va a tener su respuesta. Entonces, la solución de estas respuestas también la pueden ver en los videos que subí ayer, o también lo pueden ver en el manual que se les ha enviado, ¿no? Acá donde indica dinámica estructural, existe el manual, ¿no? En este manual está todo detallado paso a paso cómo se ha sacado cada ecuación, ¿no? Por ejemplo, para vibración sin amortiguamiento, su procedimiento de cálculo, ¿no? Cómo se hizo en función a ecuaciones diferenciales y se halla la respuesta. Esto es como un recuerdo, ¿no?, de lo que ustedes conocen de pregrado. También con amortiguamiento, paso a paso, y algunos ejercicios, ¿no? Esta es la respuesta en el tiempo. Este vendría a ser con amortiguamiento. Esto es sobre amortiguado o críticamente amortiguado, ¿no?, que no van a vibrar. Y vibración forzada también. Cada carga va a tener sus ecuaciones para determinar su desplazamiento final. Entonces, y más o menos su respuesta vendría a ser esta, ¿no? Este es para una carga constante, este es para una carga pulso, y este es para una carga rampa, ¿no? La respuesta, a través del tiempo. Lo que vamos a ver hoy con más detenimiento vendría a ser esto. Una vibración forzada de un grado de libertad ante una carga armónica, ¿no? Entonces, ante una carga armónica, esto es lo que nos va a representar nuestra cimentación de máquina. Por un lado va a estar nuestro cuerpo,
que está representado por el peso de la máquina, el peso de la cimentación, la masa, perdón, la masa de la máquina, la masa de la cimentación y una masa del suelo, ¿no? Una parte del suelo también ingresaría. Entonces también necesitamos conocer las propiedades del suelo. Todo eso tendríamos una masa total y necesitaríamos también una rigidez de ese sistema, ¿no? Prácticamente es como una interacción entre la máquina, la cimentación y el suelo. En función a eso vamos a tener la frecuencia, una frecuencia natural, ¿no? Este W sub n vendría a ser la frecuencia natural de mi sistema estructural. Y por el otro lado tenemos la frecuencia operativa, ¿no? Ya de la máquina en sí, cómo opera la máquina, que va a estar representado por una fuerza F sub 0 multiplicado por una función sinusoidal por una frecuencia operativa por el tiempo. Esta frecuencia omega vendría a ser de la máquina, ¿no? Entonces debemos tratar de que este omega sea totalmente distinto al W sub n, ¿no? Porque si son iguales ocurre lo que se conoce como resonancia, ¿no? Que está por acá. Esto es la resonancia, ¿no? Por ejemplo, esto es un FAT máximo, factor de amplificación dinámica, para vibraciones armónicas. Entonces, va a depender de la relación de frecuencias, la frecuencia de la máquina y la frecuencia del sistema. Entonces, de 0 a 2 es un tramo, ¿no? Entonces, cuando la relación de frecuencias tienda a 1, fíjense en los gráficos, se va a incrementar el FAT, ¿no? Por ejemplo, y va a depender también del amortiguamiento, ¿no? Por ejemplo, para estructuras comunes, edificaciones, la fracción de amortiguamiento es del 5%, ¿no? Este amarillito prácticamente. La curva amarilla me representa eso. Entonces, cuando existe resonancia, es decir, cuando la relación de frecuencias es igual a 1, el FAT máximo prácticamente llega hasta 10. Es decir, un desplazamiento estático se va a ver incrementado 10 veces, ¿no? Entonces, cuando la frecuencia del sismo se iguale a la frecuencia de tu estructura, la respuesta dinámica del desplazamiento va a ser bastante, ¿no? Va a ser 10 veces lo que tú calculas estáticamente, ¿no? A eso le llamamos resonancia. Y eso es muy peligroso, ¿no? Entonces, eso hay que evitar en la cimentación de máquinas. ¿Tendrán alguna consulta? Álvaro, Hans, Robert. De dinámica estructural, ¿alguna consulta tuvieran? Bien, entonces continuemos. Entonces la respuesta para una carga armónica sin considerar amortiguamiento vendría a ser esta, ¿no? Vamos a tener un estado transitorio y un estado estacionario, ¿no? Estacionario quiere decir que prácticamente va a ser lo que más va a importar, ¿no? A ver. ¿No? Entonces vamos a tener una respuesta a través del tiempo, el tiempo y el desplazamiento, ¿no? El U. Entonces, una respuesta estacionaria vendría a ser lo grande, ¿no? La respuesta grande, que va a ir disminuyendo. Y la respuesta transitoria vendría a ser algo parecido a eso, ¿no? Son dos sumas prácticamente. Entonces, transitoriamente a través de la curva grande, de la respuesta estacionaria. Entonces, de acá lo más importante va a ser entonces la respuesta estacionaria, este desplazamiento, ¿no? Ya que la transitoria
son pequeñas modificaciones que va a sufrir la respuesta, ¿no? Entonces, lo más importante es el estado estacionario. Entonces, esto lo vemos mejor con una vibración forzada, donde nuevamente tenemos nuestra ecuación, donde vamos a hallar las constantes A, B, C y D. Lo más importante sería hallar la C y la D, porque es el estado estacionario. Y resolviendo obtenemos toda esta ecuación. Esto vendría a ser C y esto vendría a ser D, ¿no? Si agarramos la amplitud máxima, vendría a ser la amplitud máxima de esto, vendría a ser la raíz cuadrada de C al cuadrado más D al cuadrado. Y eso es F sub 0 entre K por 1 entre raíz cuadrada de toda esta expresión. Este vendría a representar el desplazamiento máximo que ha sufrido la respuesta dinámica, ¿no? Este vendría a representar el desplazamiento máximo. Entonces, para este desplazamiento máximo necesitamos conocer el F sub 0, que vendría a ser la fuerza estática, la fuerza estática, el K, que es la rigidez, y necesitamos la fracción de amortiguamiento, la frecuencia de la máquina y la frecuencia natural de la estructura, ¿no? O de nuestro sistema. Y el FAT máximo vendría a estar representado por esto. Este vendría a ser el factor de amplificación máxima, ¿no? Entonces, a ver, también se les ha entregado lo que son de un grado de libertad, ¿no? Unos Excels, por ejemplo, este es de vibración libre sin amortiguamiento, vibración libre con amortiguamiento, carga súbita, pulso y rampa, ¿no? Y esa vendría a ser la respuesta armónica. Entonces, si variamos, digamos, que podemos variar la masa o la rigidez, si incrementamos la rigidez, digamos, a 10 veces, va a variar la respuesta, ¿no? Todo esto vendría a ser la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces también pueden observar ahí, y acá también podemos ver lo que es el factor de amplificación dinámica para poder observar la resonancia. ¿Tendrán alguna consulta? Entonces, vamos a ver ahora la cimentación de máquinas. El objetivo de la cimentación de máquinas tenemos ante solicitaciones estáticas y ante solicitaciones dinámicas, ¿no? Entonces, estáticamente debemos tener una seguridad contra la falla por corte en el suelo, ¿no? A esto se refiere a la capacidad portante. Y contra asentamientos, ¿no? Entonces, tú podrías determinar tu capacidad portante, ¿no? Que el esfuerzo en el suelo sea menor a la capacidad portante, ¿no? Y también tu asentamiento que esté dentro de los rangos tolerables, ¿no? Eso vendría ante solicitaciones estáticas. Eso lo podemos hacer, ¿no? Eso ya hemos hecho en las sesiones pasadas, ¿no? Donde todo era prácticamente análisis estático, ¿no? ¿Recuerdan? Zapatas aisladas, zapatas conectadas, zapatas combinadas, todo era estáticamente, ¿recuerdan? Todo lo hacíamos con cálculo manual, estático. Ahora viene el dinámico, solicitaciones dinámicas, ¿no? Donde ya ingresa la acción dinámica de la máquina. Entonces, un objetivo es evitar la condición de resonancia, ¿no? Como ya les expliqué, la frecuencia operativa de la máquina debe ser distinta a la frecuencia del sistema estructural, ¿no? De nuestra cimentación máquina.
Y después tenemos que asegurar amplitudes que garanticen la operatividad de la maquinaria, ¿no? O sea, no tenemos que excedernos en los desplazamientos o en las aceleraciones o en las velocidades, ¿no?, que requiere la máquina. Entonces, si nosotros tenemos una cimentación algo flexible, ¿no?, una cimentación que no es lo suficientemente rígida, vamos a causar que la máquina, que todo mi sistema tenga mayores desplazamientos, ¿no?, tenga mayores velocidades o mayores aceleraciones. Y eso va a hacer que mi maquinaria deje de funcionar o funcione de una manera no productiva, ¿no? No está al 100% su productividad. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante asegurar esto, la operatividad de la maquinaria. Bueno, estos dos primeros vendrían a ser lo más importante para la maquinaria, ¿no? Que es lo que va a funcionar y lo que va a generar ingresos a ya sea una planta de energía o en la minería. Otro objetivo que tiene el diseño de una buena cimentación de maquinarias es asegurar vibraciones tolerables para las personas. Entonces, a veces la vibración puede generar fallas o molestias para las personas. Entonces, acá serían las fallas o molestias contra las personas, y en la 4 vendría a ser evitar los daños a las instalaciones adyacentes, ¿no? Eso podría ser las fallas a una edificación muy cercana, ¿no? Entonces, si tenemos un edificio, nosotros vamos a tener nuestra cimentación y vamos a tener nuestra maquinaria. Esto va a trabajar tranquilamente, pero va a generar vibraciones, ¿no? Vibraciones. Vibraciones va a generar. Y nosotros vamos a tener nuestro edificio. Estas vibraciones son capaces de generar movimientos pequeños, pero que pueden causar daños, ¿no? Pequeñas rajaduras, fisuras a nuestra edificación. ¿De acuerdo? Entonces, también es importante la cimentación para evitar eso. ¿De acuerdo? Entonces, los tipos de cimentación ahora de maquinarias vendrían a ser estos 4. El más común es el bloque de cimentación. Tiene esta forma debido a que va a tener una mayor área de apoyo, pero a su vez va a tener una gran rigidez. ¿De acuerdo? También está el cajón de cimentación, el cual te va a disminuir tu peso. Definitivamente, debido a este cajoncito, vas a tener menor peso, pero aún así vas a tener una buena rigidez, ¿no? Este vendría a ser tu cimentación y lo de arriba es tu maquinaria. También puede ser con muros de cimentación, un par de muros o pórticos de cimentación, ¿no? Sobre pórticos se va a apoyar la maquinaria o sobre muros se apoya la maquinaria, ¿no? Esto es algo un poquito económico, se podría decir, pero es un poco, se genera otros tipos de, ya tendrías que diseñar más elementos, ¿no? Acá tendrías que diseñar tus muros y acá tendrías que diseñar tus pórticos, ¿no? Entonces, el concepto es el mismo, pero ya cambia el diseño, ¿no? Así que lo más sencillo vendría a ser un bloque de cimentación. Ahora, existen varios tipos de maquinarias, ¿no? Entonces, cada maquinaria va a generar una solicitación dinámica. Entonces,
esa maquinaria que está sobre tu cimentación, está acá, va a tener vibraciones en la dirección vertical, así, ¿no? Se va a mover verticalmente. Puede también ser horizontalmente y puede ser también que se mueva de una manera rotacional, ¿no? Por volteo, se podría decir. ¿De acuerdo? Entonces va a tener distintas rigideces en las tres direcciones. Y existiría una más que sería en planta, ¿no? En planta. Esta vendría a ser mi maquinaria, mi cimentación en planta. Y se movería así, ¿no? De una manera rotacional. Si lo vemos en el espacio, tendría dos movimientos horizontales, dos movimientos de volteo, un movimiento vertical y un movimiento rotacional, ¿no? En total serían 6 movimientos que puede tener nuestra maquinaria. Entonces va a depender del tipo de máquina, cuál es su función principal, ¿no? Cómo funciona. Si, por ejemplo, para un molino, su función principal, ¿no? Digamos, este vendría a ser mi maquinaria y este vendría a ser mi molino de bolas. Bueno, no sería así, sería algo así. Un molino de bolas, digamos. Su principal función es moler, ¿no? Entonces, su... ¿Cómo le podríamos llamar? Su principal modo de vibración o su forma de vibrar vendría a ser de volteo, ¿no? De volteo. Entonces tendríamos que analizar eso, ¿no? La rigidez al volteo o al volcamiento. Entonces va a depender del tipo de maquinaria, cuál es su principal forma de vibrar, ¿no? Estos vendrían a ser sus modos de vibración prácticamente, ¿no? Tenemos 6 modos de vibración, si lo vemos en el espacio, y, y 3 modos de vibración si lo vemos en el plano, ¿no? Este vendría a ser sus 3 modos de vibrar. Vertical, horizontal y cabeceo, volteo. Cabeceo también se le sabe llamar. Son sus formas de vibrar, ¿no? Dependiendo de la maquinaria. Por ejemplo, tenemos maquinarias reciprocantes, ¿no? Están compuestos por elementos que giran alrededor de su eje, ¿no? Y partes que tienen un movimiento traslacional vertical, ¿no? Entonces, este tipo de maquinarias va a tener dos movimientos. Va a tener el de cabeceo y va a tener el vertical, ¿no? No va a tener horizontal, ¿no? Ejemplo, compresores reciprocantes, motores de combustión interna, motores diésel, bombas con pistones, y normalmente presentan fuerzas secundarias al doble de la frecuencia de operación, ¿no? O sea, que nos indica que si la frecuencia es el doble de la operación, se van a generar otro tipo de cargas, ¿no? Otro tipo de respuestas que no son las adecuadas. Entonces lo que tenemos que tener acá presente es la frecuencia de operación, ¿no? El omega. También hay maquinarias rotatorias que están compuestas por elementos giratorios alrededor de su propio eje, ¿no? Eso tan solamente tendrían el grado de libertad de cabeceo, ¿no? Este de acá. Un solo modo de vibrar.
Ejemplo, turbinas, ventiladores industriales, motores eléctricos y compresores centrífugos. Otra maquinaria es la de impacto, ¿no?, que produce impactos fuertes sobre la cimentación. Ejemplo, prensas, selladoras, martillos. Ese sí vendría a ser el grado de libertad de impacto, vendría a ser la vertical, ¿no? Únicamente tendría esta forma de vibrar, ¿no? Impactar, ¿no? Vertical. Y acción mixta, que vendría a ser rotatoria y de impacto, ¿no? Entonces, generalmente son esas dos, ¿no? Vertical y de cabeceo, ¿no? Compuestas por martillos rotatorios, ¿no? Como molinos mecánicos, moledores de roca, trituradores de chatarra, etc. ¿Tendrán alguna consulta? Álvaro, Hans, Robert, ¿está claro cómo funciona una maquinaria? Mm, Ahora veamos los niveles vibracionales, ¿no? ¿Cuáles son los límites? Por ejemplo, las máximas velocidades que deberían tener las maquinarias rotatorias. En este caso está en función a una velocidad horizontal, ¿no? También en la dirección horizontal. Entonces, si son menores que 0.12 milímetros por segundo, es una maquinaria tranquila, ¿no? Si va de 0.12 a 0.25, es una maquinaria muy tranquila. Si va de 0.25 a 50, tranquila; de 0.50 a 1, muy buena; de 1 a 2, buena; de 2 a 4, regular; de 4 a 8, irregular; de 8 a 16, irregular; y mayor a 16, muy irregular, ¿no? Entonces, su operatividad va disminuyendo, ¿no? Mientras más tranquila sea, mejor, ¿no? Entonces, mientras más velocidad exista, menor será su operatividad de la máquina. Los componentes del sistema vibratorio, vamos a tener una inercia traslacional, ¿no? O sea, la masa horizontal en las dos direcciones, en X y en Y, e incluso en Z, ¿no? Esa es una masa traslacional. Y una inercia rotacional, que ya está en función del momento de inercia de las masas. En función a eso vamos a calcular la rigidez. La rigidez del medio representa la capacidad del suelo para resistir cargas que transmite la cimentación. Entonces, para capturar la rigidez que vamos a necesitar, necesitamos, o la frecuencia natural, necesitamos dos cosas, ¿no? Para tener esta frecuencia necesitamos la rigidez y la masa, ¿no? Entonces, tanto la rigidez como la masa va a estar representado por la maquinaria, la cimentación y una parte del suelo, un bloque del suelo, ¿no? Todo esto.
Entonces, todo esto va a ser lo que vamos a utilizar para calcular la rigidez y la masa. ¿De acuerdo? Es como un sistema equivalente, ¿no? De las tres cosas. Maquinaria, cimentación y suelo. Entonces, de eso obtenemos la rigidez acá, ¿no? Y la masa. La masa y la rigidez. Y el amortiguamiento también, ¿no? Que es una capacidad de amortiguamiento. Es un tipo viscoso y se representa por la resistencia a la fricción en la interfase de la superficie de contacto, ¿no? Entonces, en esta superficie existe una disipación de energía, ¿no? Se disipa energía en la superficie y eso te va a producir un amortiguamiento de las vibraciones. Entonces, también debemos considerar el amortiguamiento, ¿no? Que vendría a ser la fracción de amortiguamiento. La fracción de amortiguamiento, ¿no? Que esto simplemente es el amortiguamiento entre el amortiguamiento crítico, ¿no? Eh, ese vendría a ser la fracción de amortiguamiento, ¿no? El amortiguamiento que existe entre el amortiguamiento crítico, ¿no? Y ya sabemos que el amortiguamiento crítico nos va a definir cuándo una estructura va a vibrar. ¿De acuerdo? Y finalmente la amplitud y frecuencia de la fuerza excitadora. Como ya les dije, vamos a tener estos grados de libertad, ¿no? Esta es nuestra cimentación con la maquinaria que está arriba. Vamos a tener 6 grados de libertad o 6 modos de vibrar, ¿no? 2 horizontales, 1 vertical, 2 rotacionales y o sea, 2 de volteo o de cabeza, un volteo sería, ¿no? Momentos y 1 de rotación. Torsional, un modo torsional, ¿no? Entonces ahora veamos los modelos analógicos equivalentes. Entonces, esto es en función a las formas de vibrar de nuestra maquinaria. Entonces, si la principal excitación sea vertical, esta es nuestra cimentación, y la excitación es vertical, su representación equivalente o su sistema vendría a ser el resorte y su amortiguamiento equivalente. Es decir, una rigidez y el amortiguamiento. Y la masa viene del bloque rígido equivalente, ¿no? Es decir, la cimentación, la maquinaria y parte del suelo, ¿no? Eso vendría a ser la masa. Y se mueve tan solo verticalmente. Horizontal y de cabeceo a la vez, ¿no? O sea, estaría ligado, por eso en un solo sistema se representa ambos. La excitación es horizontal y de cabeceo, tendríamos un amortiguamiento rotacional y un amortiguamiento horizontal, ¿no? Y resortes rotacionales, ¿no? Que se puede representar de esta manera. Si esto se voltea, acá se comprime y acá se tracciona, y un resorte horizontal, ¿no? Y nuevamente la masa es equivalente, ¿no? Esto va a representar el movimiento de una excitación horizontal, ¿no? Y la torsional, ¿no? Esto ya es en planta, va a tener también su rigidez, su resorte torsional, su rigidez torsional y su amortiguamiento. Pero
nosotros nos vamos a enfocar en una sola dirección para que se entienda, ¿no? Primeramente. Tenemos un sistema de maquinaria, cimentación y suelo, ¿no? Y este vendría a ser su ecuación. Masa, una masa equivalente, por aceleración más amortiguamiento por desplazamiento, perdón, por velocidad más rigidez por desplazamiento, va a ser igual a una fuerza estática multiplicado por una función senoidal en función de la frecuencia de la maquinaria, de operación de la maquinaria por el tiempo, ¿no? Y la respuesta vendría a ser toda esta expresión, ¿no? Esto ya lo sabemos de la dinámica estructural. Pero esto tan solo está en una dirección, ¿no? La vertical, por ejemplo. Entonces, si nosotros quisiéramos resolver y ver el comportamiento de una cimentación ante acciones vibratorias, tendríamos que determinar las propiedades, ¿no? La masa, el amortiguamiento y la rigidez. Ya que este omega ya nos dan, ¿no? Ya nos dan la frecuencia de operación a la cual va a estar la máquina. Ya tenemos esta frecuencia y ya tenemos incluso la fuerza también con la que actúa la maquinaria, ¿no? Entonces, este dato ya lo conocemos. Lo que nos faltaría determinar sería la masa, el amortiguamiento y la rigidez, ¿no? Ahora, para la rigidez, como lo podemos ver en esta tablita, todo esto es sacado de, de dos doctores, ¿no? Eh, Esto lo pueden leer a más detalle todo. Cimentación de maquinarias del doctor Jorge Alba Hurtado. Pueden leerlo, su presentación. Y del doctor Raúl Flores Berrones, ¿no? Este es del UNAM. También acá sale absolutamente cómo van a sacarse todas estas tablitas, ¿no? Porque son puras fórmulas y al final llegan a las gráficas, ¿no? Pueden leerlo. Y también en bibliografía les he dejado un montón de libros, ¿no? El más simple vendría a ser el del doctor Alba, ¿no? Que vendría a ser dinámica de suelos. Y hay una parte de vibración de maquinarias. Mm, eh, que vendría a ser propagación de ondas máximas. Presas. Acá, ¿no? Estudio comparativo de metodologías para el análisis de cimentación de maquinarias. También lo pueden leer. ¿Qué vendría a ser eso, no? Que es el doctor Jorge Alba con el doctor Salinas, ¿no? Pueden leer todo eso. ¿De acuerdo? Entonces, por eso dice tabla 5, ¿no? Entonces, podemos determinar las rigideces equivalentes de todo ese bloque, una rigidez vertical, una rigidez horizontal y una rigidez de cabeceo, ¿no? Esto vendría a ser en el plano, ¿no? Vamos a tener tan solo 3 movimientos. Vertical, horizontal y cabeceo. Y este vendría a ser tu rigidez, ¿no? Necesitamos el módulo G
¿no? El G vendría a ser del suelo, ¿no? O sea, ¿cómo determinamos eso? El G, ¿no? Podría ser con ensayos, ¿no? Entonces necesitamos el módulo de cortante del suelo. También necesitamos el módulo de Poisson, un factor beta sub b, que esto vendría a ser de unas tablitas o de unas gráficas, y raíz cuadrada de b por L, ¿no? Esto representaría las dimensiones de nuestra cimentación. En esta gráfica podemos obtener los coeficientes beta sub b, h y beta sub r, ¿no? De rotación o de cabeceo. Para las tres vamos a necesitar esas constantes, ¿no? Esos coeficientes. Beta sub b, beta sub h y beta sub r, ¿no? Vamos a dimensionar B y L. Poisson necesitamos hallar y el módulo de G también lo necesitamos para las tres expresiones. Entonces, inicialmente tenemos que hallar G. El Poisson se puede calcular o nos puede dar un especialista en mecánica de suelos, ¿no? Pero el G es un poquito más complicado, ya que no vamos a utilizar esta relación, ¿no? O sea, no funciona así, ¿no? Si yo tengo el módulo de Poisson, en el rango elástico yo digo que G va a ser igual a 2 veces, o perdón, el módulo de elasticidad dividido entre 2 veces 1 más el módulo de Poisson, ¿no? Cualquiera que te diga, si yo tengo Poisson, puedo calcular G, ¿no? Pero eso no funciona en el suelo. El suelo no es elástico, ¿de acuerdo? El suelo sigue esto, ¿no? El famoso Chile, ¿no? El suelo es continuo, homogéneo, isotrópico. Perdón, el suelo no es continuo, no es homogéneo, no es isotrópico, no es linealmente elástico. No es, ¿no? Entonces, no podemos utilizar esta formulita para determinar el módulo de cortante del suelo. ¿De acuerdo? No se puede hacer eso. Necesitamos otros ensayos. Entonces, lo que tenemos que hacer es determinar mediante varios tipos de ensayos, ¿no? Un tipo de ensayo vendría a ser esto, el método de hoyos paralelos, ¿no? Donde podemos determinar la velocidad de onda de corte. También podemos utilizar métodos geofísicos y otros métodos para determinar el C sub S, ¿no? Que es la velocidad de onda de corte. Ahora, debido a la propagación de ondas, la velocidad de onda de corte va a variar, ¿no? A través del suelo, ¿no? Nosotros necesitamos calcular el G en un punto. A ver. Si esta es nuestra maquinaria y esto es su cimentación, y como ya les dije, va a haber una porción del suelo que podría ser su bulbo de presiones a una cierta distancia, ¿no? Yo voy a calcular la velocidad que se le conoce como C sub S, creo, a ver. Sí, C sub S, que vendría a ser la velocidad de onda de corte. Yo voy a calcular el G, que no es el baricentro, por si acaso. El G vendría a ser el módulo de corte, ¿no? Pero a una cierta distancia, ya que el G en toda esta profundidad va a variar, ¿no? Entonces, ¿cuál vendría a ser mi decisión? Mi decisión es tomar a un H, a una profundidad H. Y esa profundidad H
se podría decir que está en el medio del bulbo de presiones, o del bulbo de presiones, ¿no? De nuestra cimentación. Pero ya hay investigadores, ¿no? Ya eso sí es un poquito más complicado. Ya hay una expresión para determinar ese H, ¿no? Y dice que es 0,42 del esfuerzo en la superficie entre el peso específico del suelo más 3/4 del diámetro de mi cimentación. Ahora, este diámetro no lo tenemos, pues, ¿no? O sea, nuestra cimentación es rectangular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que transformar nuestra cimentación rectangular para usar esa expresión a una cimentación circular, ¿no? ¿Y cómo lo transformamos? Simplemente por áreas, ¿no? Entonces, B por H, B por H, ¿cómo están? Ahí está con, no, B por L, ¿no? Entonces, B por L va a ser igual a pi diámetro al cuadrado entre 4, ¿no? Este vendría a ser el área del círculo. Yo necesito el diámetro D. Entonces, despejando, sería 4 veces BL entre pi, ¿no? Raíz cuadrada de eso va a ser D. Y D va a ser igual a 2 veces, ¿no? Raíz cuadrada de 4 es 2, raíz cuadrada de B por L entre pi, ¿no? Ese vendría a ser el valor de D, ¿no? Entonces, con eso yo ya puedo hallar la profundidad H, ¿no? El esfuerzo en la superficie va a estar representado por el peso de nuestra cimentación. A ver, perdón, a ver, sería el esfuerzo. ¿Cómo sería? El esfuerzo sería el esfuerzo en la superficie, ¿no? Acá. El esfuerzo sería el peso de mi maquinaria más el peso de mi cimentación entre el área, ¿no? Y el área es B por L. Ese vendría a ser mi esfuerzo en la superficie, ¿no? Entonces yo ya tengo 0,42 el esfuerzo entre el peso específico del suelo, que también es otro dato que nos va a dar el estudio de mecánica de suelos, y con eso yo hallo H, ¿no? Que es a la profundidad. Entonces, ¿de qué me sirve ese H? Porque con ese H yo voy a determinar cuánto es la velocidad de onda de corte a esa profundidad, ¿no? Entonces me voy, hoy no está, bueno, en este estudio de, en este estudio geofísico se podría decir, vamos a tener una curva de velocidad de onda de corte que va a variar en función a la profundidad, ¿no? Entonces yo calculo mi profundidad a la cual yo quiero hallar esa velocidad de onda de corte y la reemplazo en esta fórmula, ¿no? El G, que va a ser mi módulo de corte, va a ser igual a mi ρ, que vendría a ser la densidad de mi suelo, ¿no? Si este es mi peso específico, mi densidad vendría a ser el peso específico. La densidad va a ser igual al peso específico entre la gravedad, ¿no? Eso ya lo sabemos. La densidad por la velocidad de onda de corte elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, con eso ya podemos encontrar el valor de G. ¿De acuerdo? ¿Tendrán alguna consulta? ¿Quedó claro, Álvaro? Hans.
Bien. Entonces yo ya voy a tener el G. Voy a tener mi módulo de Poisson. Voy a tener también mi beta sub b, que son de estas gráficas que está en función a las dimensiones de nuestra cimentación, ¿no? Entonces, L entre B, digamos que sea 5, voy a encontrar el beta sub H, voy a encontrar el beta sub R y voy a encontrar el beta sub B, ¿no? O sea, ya puedo encontrar la rigidez de, de todo mi sistema, ¿no? De mi sistema estructural. Ahora lo que me falta es la masa. La masa la hallamos de este cuadrito. La masa a ver, cortamos esto. La masa va a ser la suma de la masa de la maquinaria más la masa de mi cimentación más la masa del suelo, que vendría a ser una masa equivalente del suelo, ¿no? Masa equivalente del suelo. Entonces me dice este cuadrito que la masa va a ser igual para vertical, horizontal y cabeceo, va a tener sus expresiones, pero si nos enfocamos en el vertical sería 0,27 m, donde m representaría el peso de la maquinaria y el peso de la cimentación, entre B sub V, donde B sub V va a ser esto, ¿no? Va a ser igual a relación de masa modificada, es decir, una modificación de la relación de masas. 1 menos el módulo de Poisson entre 4 multiplicado por B minúscula, que vendría a ser la relación de masas. Es masa entre densidad por radio al cubo, donde R ya sabemos qué cosa es. Simplemente sería el diámetro entre 2, ¿no? Con eso yo calculo B sub B y puedo hallar la masa efectiva, ¿no? La masa efectiva del suelo. Y también me da una expresión para calcular la fracción de amortiguamiento. Este D sub 0, va a ser igual a la fracción de amortiguamiento crítico, ¿de acuerdo? Entonces también podría hallar mi fracción de amortiguamiento crítico. Para una excitación vertical sería 0,4225 entre raíz cuadrada de B sub B. Y B sub B ya lo hemos calculado. Con eso ya tendríamos mis parámetros prácticamente. Ya tengo masa, rigidez y amortiguamiento, y fracción de amortiguamiento, ¿no? Entonces, ya con eso podemos resolver todo. Podríamos resolver vertical, horizontal, cabeceo, pero nos vamos a enfocar en el vertical para tener un